Una vez más estamos con ustedes, sean todos bendecidos. Gracias por seguir estos videos de bendición. En realidad para mí fueron de mucha bendición y mi deseo es compartir con usted cuál es la situación que usted está viviendo y cómo responder frente a esas dificultades, tentaciones o problemas. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a tocar hoy día una lección muy interesante, muy bonita, es la sexualidad. Todos estos temas siempre a la luz de la palabra. El propósito de esta lección, la sexualidad, es aprender que Dios quiere que seamos felices en todo. Escúchelo bien, en todo. Y recuperar el amor que tanto se ha perdido en estos tiempos entre esposos. Esta vez nos vamos a centrar un poco más entre las parejas. Y también dar recomendaciones a aquellos que están por casarse, es decir, que están ennoviando, ¿no? Todo relacionado a lo sexual. Y es por eso que el tema de la sexualidad juega un papel muy importante dentro del matrimonio. Y tengo que afirmar que fuera de él o fuera del matrimonio es simplemente pecado. Además, la Biblia lo condena. Cuidémonos. El texto que vamos a memorizar o retener en este caso es Génesis 2:21. Nunca olvide que en la palabra dice que el mismo Dios hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y sueño y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es decir, con esto está diciendo que Dios tomó una parte del hombre. ¿Para hacer qué? Vamos a seguir leyendo acá el verso 22. Y de esa costilla que Jehová había tomado del hombre, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Dios tiene que tomar una parte de usted para poder formar a esa persona y entregársela en sus manos o bajo su cuidado, para que usted la ame, la respete y sea su compañera de toda la vida. Con esto estamos diciendo que el círculo se cierra. No hay opción a divorciarse y volver a casarse, otra vez divorciarse y volver a casarse, como hoy en día muchos están acostumbrados a hacer. Y quiero decirle de que Dios conoce cómo eres tú. Le hablo a los varones, sabe cómo eres tú. Él quiere darte lo mejor. Y dentro de lo mejor, Él primero quiere que tú como hombre seas lo mejor. Jamás te exijas una buena mujer si tú no eres un buen hombre. Con esto quiero decir de que lo que hayas trabajado en tu vida, lo que hayas formado en tu vida como hombre, el respeto, los principios, los valores y el amor a Dios, conforme a ese corazón, Dios te va a dar una mujer conforme a ello. Tomará esa parte de ti que se está formando, que es buena, y de ella Él formará una mujer y te la presentará. Si a ustedes han sentido muchas veces soledad, tranquilos. Dios tiene un momento, Dios sabe por qué. Él es un Dios de propósitos. Amén. Seguimos entonces. Algunos dicen y se preguntan, pero ¿por qué esperar y no ceder a las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio? ¿Saben por qué digo esto? Porque la mayoría quiere siempre ceder a una tentación sexual, no importa si está casado o no está casado. Quiere experimentar, y más que experimentar, quiere ya hacerlo algo continuo, algo constante, sin importar en las consecuencias. Pero hablando de consecuencias, hay consecuencias. En la palabra del Señor dice en 1 Juan 5:19, sabemos que procedemos de Dios. Ojo, todos procedemos de Dios. Más si usted le recibe al Señor como Señor y Salvador. Mientras usted no sea creyente, usted es solo criatura de Dios, creación de Dios. Y dice aquí, todos procedemos de Dios, y el mundo, este mundo entero, yace bajo el dominio del maligno. Quiere decir que las parejas y toda la humanidad siempre está expuesta a ser dominado por el maligno para caer en este tipo de pecado sexual. Entonces,
tenemos que entender que el mundo representa todo aquello que desagrada a Dios. Es lo que se opone a las enseñanzas y está bajo el dominio de Satanás. Todo lo que yace bajo el dominio de Satanás siempre se va a oponer a esta enseñanza de su palabra en 1 Juan 5:19. ¿Sabe por qué le digo? Porque si usted sale a la calle, muchos se van a reír en su cara si usted les dice que no debemos fornicar o no debemos adulterar. Es más, se van hasta a enojar con usted y le van a tildar de loco. Una vez más, ¿por qué no esperar y no ceder a las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio? Es lo que muchos sin Dios se preguntan. Los pecados sexuales, esta es la respuesta, traen muerte y condenación. Además, originan maldiciones a las que uno infringe y a sus generaciones, y estas son las consecuencias. Aquí tenemos 4 tipos de consecuencias más resaltantes. Pueden haber muchas, pero estas son las más resaltantes y las más delicadas. La primera, siempre a la cabeza, es que pecamos contra Dios. Ya las vamos a ir viendo una por una. ¿Por qué? ¿Por qué pecamos ante Dios? Siempre hay esa pregunta también. Hoy en día la gente se pregunta mucho y cuestiona mucho a la palabra de Dios. Segundo, B. Produce complejo de culpa y falta de paz. Eso es obvio. La gente anda nerviosa, asustada. Bueno, el que sabe que está mal y peca, anda nervioso, preocupado, tiene sentimiento de culpa, no tiene paz. Vive sufriendo, vive llorando. Letra C. Trae muchas consecuencias negativas sobre su vida y los demás. Muchas. ¿Por qué? Porque usted al pecar en ese tipo, usted sufre, hace sufrir a su familia, y si su familia se entera que por ahí usted embarazó a una muchacha, sufre las consecuencias junto con usted. Usted estaría afectando no solo su vida y su cuerpo, sino a los demás. Además, si usted es evangélico y comete este tipo de pecado, daña su testimonio. En realidad es triste porque usted queda marcado y también marca el corazón de las personas, porque ellas se afectan por esto que vivieron, por esto que usted vivió. Vamos a ir viendo una por una de ellas. Primero, pecamos ante Dios. Aquí está, pecamos ante Dios. ¿Sabe por qué? En la palabra dice en 1 Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y mire lo que dice aquí: pero ambos los destruirá Dios. Quiere decir que este cuerpo que tiene usted, su estómago, y come los alimentos que hay en esta tierra, perecen, serán destruidos. Este cuerpo, si usted fallece, bueno, se lo comerán los gusanos, pero lo que importa aquí es su interior, su alma. ¿A dónde va su alma? Su alma es la que pecó y es la que es condenada. Aquí sigamos leyendo. Y el cuerpo no es para la fornicación, mire lo que dice del cuerpo físico, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, Dios quiere habitar en el cuerpo suyo, quiere que su cuerpo sea el templo del Dios poderoso. Por esa razón es que nosotros a veces no entendemos esto y por eso vivimos muy atados a ciertas adicciones sexuales, fantasías sexuales, y no tenemos paz, no vivimos en paz. Y eso es una lástima, es una tristeza atravesar y vivir por esta situación, porque también se convierte en un impedimento para poder buscar a Dios. Al ceder al pecado sexual dentro o fuera del matrimonio, pecamos contra Dios. Ojo, no necesita usted estar casado para pecar y decir, pequé. No, aun si no estuviera usted casado, también es pecado. Para los solteros, este pecado sexual se llama fornicación, y para los casados se llama adulterio. Segundo, complejos de culpa y falta de paz, En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Claro, hay hombres que creen que lo que hacen con su pareja o con su enamorada, su novia, antes de casarse, el tener relaciones sexuales, creen que es perfecto, que es derecho, que los hace más hombres. De ninguna manera. La palabra de Dios es muy tajante aquí al decir: su fin es camino de muerte. Esto es muy fuerte en realidad, y es como es.
hay que aceptarlo, hay que creerlo. Si Dios lo dice es por algo. Así que si usted está en una situación así, deje eso, pida perdón a Dios y salga de ese círculo que luego se convertirá en algo vicioso. En el momento el sexo es placentero, pero así como vino se desvanece, es como el humo, y provoca gran culpa, la cual destruye las emociones, destruye totalmente y crea inseguridad en usted de tal manera que tiene temor incluso a volver a empezar una relación o casarse. Porque uno siente tan fuerte es el sentimiento de culpa que nos hace sentir sucios. Ese es el efecto de este tipo de pecado. Jugar con el sexo es jugar con fuego, fuego del infierno. El pecado sexual esclaviza. ¿Sabe por qué digo que esclaviza? Porque ni bien tuvo una vez, ya va a querer tener otra vez y otra vez y otra vez, y es algo que no va a parar hasta que usted decida poner un pare, arrepentirse y pedirle perdón a Dios y que le dé fuerzas para no caer en eso otra vez. No cambiemos toda una vida de bendición por unos momentos de placer y muerte eterna. Recuerde que el tiempo de vida que usted tiene en esta tierra, ya sea 90 años, 100 años, 120, si usted viviera esos años, no son muy cortos en comparación de una vida eterna o de una muerte eterna. Cuando me refiero a muerte, les hago recordar, me refiero a una muerte física y una muerte del alma. Quiere decir, donde el alma es condenada al fuego eterno del infierno por los siglos de los siglos. Nadie quiere eso. Tercero, trae consecuencias negativas sobre su vida y sobre los de su entorno. Miremos acá esta imagen. En esta imagen vemos aquí al rey David, porque esta es la imagen del rey David. Él está observando desde su balcón a una mujer, bueno, aquí está vestida, pero la Biblia es clara, la Biblia dice que estaba desnuda, bañándose en el patio de su casa. Y David la observó y la codició en su corazón, siendo él casado y siendo ella casada. Ella era esposa de un militar que se llamaba Urías. Le cuento la historia rápidamente para que lo entienda. Cuando él la deseó, en ese espacio de tiempo, él debería estar en la guerra. Urías estaba en la guerra, todos estaban en la guerra, conquistando territorios. Pero David se quedó en casa. Recuerde que el producto de quedarse en casa o no ir a la guerra y dormir, descansar en tiempo de guerra, se vuelve la mente taller de Satanás. Y eso fue lo que pasó. La codició tanto que la mandó a llamar y se acostó con ella, lo cual engendró un hijo. Él, para tapar su pecado, mandó a traer a Urías y le hizo beber y le dijo: anda, acuéstate con tu mujer. Y Urías, muy lealmente a Dios, a la palabra de Dios y a su propio rey, él durmió en la puerta de su casa hasta el día siguiente. No entró a intimar con su esposa. Al enterarse esto, David se dio cuenta de que Urías había sido tan leal a Dios y a la ley, que él estableció que en tiempo de guerra ningún marido debería tener relaciones con su esposa, para que se desconcentre obviamente de la guerra. Entonces, al ver su lealtad, no le importó, simplemente planificó el hecho de matarlo. ¿Cómo lo hizo? Mandó una carta a su otro capitán para que él fuera al frente de la batalla y fuera muerto por sus enemigos. En realidad, tristemente, así acabó todo esto. Lo que a mí me sorprende de Urías es que él fue fiel y dijo: ¿cómo voy a estar con mi esposa? Mi señor, le dijo a rey David, si la ley dice que en tiempo de guerra yo tengo que guardarme para la guerra y no intimar con mi esposa. Entonces es algo que dejó marcado a David, pero aún así a David no le interesó. Urías murió en la guerra provocado por David. David prácticamente cometió el pecado de asesinato. David cometió el pecado de adulterio al estar con una mujer casada, y le nació un hijo, el cual murió a causa de este pecado. Pero volviendo a nuestro tema, esto le trajo muchas consecuencias muy tristes, porque el pueblo de Israel se enteró de esto y empezaron a maldecir a David en secreto, murmuraban, lo criticaban,
Y no solo eso, sino que sus hijos se rebelaron aún contra David y hasta ellos, no viene al caso decir esto, pero quiero que sepa cómo el pecado sexual arrasa aún dentro de la familia. Sus hijos se acostaban con las concubinas de David. ¡Qué terrible! Narré toda esta historia para que usted entienda que el pecado sexual trae consecuencias muy fuertes, muy escandalosas, muy negativas, que afectan no solo la vida del que peca, sino las de su entorno. Ya lo leímos y ya le expliqué la vida de David, fuerte. Pero ¿qué pasó con David? Vamos a ver más adelante. Pero antes de ello vamos a leer en la palabra en Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo que sientes. Entonces tú eres atraído por ese deseo y lamentablemente eres seducido por ese propio deseo y tú mismo caes. Simplemente viste, con tus ojos tú viste, no fue la casualidad que ella se estaba bañando, tú viste y tú mismo montaste todo un plan para poder pecar con esa persona. Así sucede no solamente en la vida de David, sino en todas las mentes de la humanidad, de todas las personas. Pero sigamos. ¿Qué pasó con David? En 2 Samuel 12, 9 al 14, lea esa historia, todo el capítulo 12, y ahí verá cómo se desarrolló este gran problema que David tuvo, este gran pecado. Usted va a observar que David pecó contra Dios, ya lo mencionamos, que pecó contra su propio cuerpo, el templo de Dios, e hizo caer en pecado a Betsabé. Betsabé es el nombre de la mujer con la que él pecó. Engañó y mintió a su general Urías. Le engañó, le mintió. Él quería tapar el bebé que llevaba a su esposa, quería hacer que él sea, como decir así, el padre, el responsable, al animarlo a que él esté con su esposa. Pero como no pudo, entonces tramó un plan para asesinar a Urías. Después de eso, durante todo un año, David no se arrepintió. Después de pecar, de haber cometido esos pecados, no se arrepintió. Todo un año él estaba tranquilo. ¿Y saben qué? Dios le envió, léalo, yo solo estoy haciendo un resumen. Léalo, está en 2 Samuel 12, del 9 al 14. Léase todo el capítulo. Pero Dios envió a un profeta llamado Natán, donde Dios le decretó juicio a David. ¿Y sabe qué es juicio? Juicio es muerte. Yo admiro mucho al profeta Natán, porque si usted lee la Biblia, ahí encontrará que Natán fue muy sabio para dirigir su profecía de juicio a David. Natán dijo: ¿cómo le voy a decir? ¿Sabes qué? Dios me manda a decirte que te vas a morir. Él, supongo que él habrá pensado que si él decía eso, David se levantaba en furia, cegado por sus pecados, y mandaba matar al profeta. Pero el profeta fue muy sabio. El profeta le contó una parábola. Le dijo: mira mi señor David, te cuento una historia. Hay un hombre que tiene una oveja, es la única que tiene y cuida. Pero hay otro hombre que tiene más de 100 ovejas, tiene todo un ganado. Pero resulta que este hombre que tiene más ovejas fue a casa de este pastor de una sola oveja, mató al pastor y le arrebató su única oveja que tenía. ¿Cuál es tu veredicto frente a esta situación? David enérgicamente se levantó como todo un juez inmaculado y le dijo que el tal hombre muera. Y Natán tristemente le dice: mi señor, esa es tu imagen, esa es tu historia. Qué sorprendente, ¿verdad? Qué sabiduría de este hombre para dictar una profecía de juicio. Yo, en el lugar de David, me hubiera sentido muy avergonzado. Y eso es lo que realmente pasó. David se quitó su corona, es decir, se bajó de su caballo de orgullo, abrió los ojos, se quitó la capa, rasgó sus vestiduras, se arrodilló y empezó a llorar. Y se acordó de que él servía a un Dios y que lo que él ocultaba, lo que él estaba haciendo,
realmente era algo que lo apartaba de Dios en su totalidad. Él sintió que el mundo se le acababa, que el aire se le acababa. Solo alguien que ama a Dios puede sentir eso. El que no ama a Dios no le importa si peca o no peca. Pero la verdad, la Biblia, David tuvo un error, pero la Biblia habla mucho de las virtudes de amor que David tenía hacia su padre, hacia Dios. David se arrepintió, oró, clamó, hizo ayuno, sufrió mucho para alcanzar la benevolencia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y Dios tardó un poco en responderle, pero al final Dios fue bueno y lo perdonó. Ese es nuestro Dios, un ser tan maravilloso, tan noble. Pero su error, sus pecados trajeron muchas malas consecuencias. Cuarto y último, daña tu testimonio, porque después de que David pecó, dañó mucho su testimonio. El pueblo ya no lo escuchaba, se burlaban, lo señalaban, lo criticaban. Fue terrible, perdió autoridad. Y eso es lo que muchos padres dentro de su hogar, cuando engañan a su esposa, pierden autoridad con sus hijos. Tristemente, estos padres reclaman y no entienden por qué sus hijos no los respetan. Es simple, ya lo vimos. Pierden autoridad porque fallaron a su propia esposa, la madre de sus hijos. Pensemos bien, hermanos, amigos, antes de pecar, porque cuando el pecado pase sobre usted, sobre nosotros, será algo más que nos atormentará toda nuestra vida hasta la muerte. El rey David sufrió hasta su muerte este problema. ¿Sabe por qué? Porque después de que Dios lo perdonó, le dijo, parafrasearlo, él dijo: te perdono, pero la espada nunca se apartará de tu vida hasta tus últimos días. Quiere decir que no está diciendo que a su costado literalmente va a tener una espada, no. Se está refiriendo que él vivirá en dolor, en tristeza, en preocupación, porque siempre estará en guerra con los demás pueblos vecinos y con los pueblos invasores. Y así fue. Hubo guerras entre Israel y otras naciones mientras David tuvo vida. El día que David murió, se acabaron las guerras y vino la paz con su hijo, su segundo hijo con Betsabé, porque el primer hijo que tuvo con Betsabé, mujer de Urías, murió como culpa del pecado que él cometió y el cual él lloró, ¿no? El segundo hijo, que ya fue dentro de el perdón que tuvo, fue Salomón, el cual trajo paz por muchos años, trajo paz al pueblo de Israel. ¿Cómo evitar las relaciones sexuales ilícitas? Ocupemos nuestra mente en otras cosas. Busque la forma de que su mente esté preocupada en hacer otras cosas, porque corre el peligro de ser o volverse un taller de Satanás. Recuerde que la ociosidad va a ser una puerta abierta para que Satanás entre y maquine cosas en su corazón y en su mente. Fortalezca su relación con Dios. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Sea fiel a Dios, quien no te dejará de ser aprobado más, no te dejará ser probado más de lo que tú puedes soportar. Antes bien, juntamente con la prueba, Dios también proveerá la salida para que tú puedas soportar. ¿Sí? Prepárese para enfrentar la tentación. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una verdad. Nunca el pecado nos va a dominar. Nunca el pecado, bueno, a no ser que usted permita, ¿no? Porque recuerde que Dios nos ha dado libertad de escoger, de elegir. Así que si usted se deja, eso es algo muy diferente. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, bajo la divina misericordia de Dios. Dios nos dio fuerzas. Acérquese juntamente conmigo en oración y recuerde que solo el perdón saldará las cuentas. David pecó, sí, todos sabemos eso. Pero David hizo algo que no todos hacemos: reconocer y pedir perdón. ¿Solo a Dios? No. También a las personas que a veces uno erradamente o sin darse cuenta lastima, hiere.
David hirió mucho el corazón de la esposa de Urías, pero no sabemos si él se disculpó. Lo que sabemos es que en nuestros días nosotros debemos de considerar esto. Primero, pidamos perdón a Dios por lo que hayamos hecho y aún también pecamos con la mente. Mucha gente se justifica en ser santo, pero nadie conoce su mente, nadie conoce sus pensamientos, sus maquinaciones contra sus hermanos, contra sus consiervos, contra sus amigos, contra su familia. Limpiemos nuestro interior tanto como nuestro testimonio externo. Cuidemos de no tanto el testimonio externo, porque no sé si el término es apropiado, pero es solamente el testimonio externo, es una apariencia, es el resultado de algo interno. Y yo creo que si uno trabaja más en la parte interna, pues el testimonio externo solamente será un reflejo que mostrará de lo que usted está haciendo para Dios. Recuerde que primero agradecemos a Dios. Que Dios lo bendiga y espero que esta corta lección sea de gran ayuda para su vida. Gracias.